don Ricardo Nieves. Gracias, Domingo. A todos los compañeros, al país, buenas tardes. Hace un tiempo, yo leí un texto de un autor español de nombre Asdol Tobeña. Y es un texto formidable que nos habla de un aspecto del comportamiento ligado a la biología cerebral. El libro habla de la neurología de la maldad. Y dentro de los capítulos que toca, este texto formidable, repito, de la neurociencia, le dedica una parte a los componentes bioquímicos y nerviosos del cerebro, donde se produce la maldad humana. Ese deseo, a veces oscuro, imparable, inexplicable, en el que un ser humano se siente con el impulso, con el empuje de hacer daño, de provocar dolor, de causar sufrimiento y hasta a veces de destruir una vida. Y narra muchos casos y pone ejemplos de figuras y perfiles que a través de los siglos han tenido esa condición casi inexplicable de la propensión, es decir, de la inclinación a provocar daño. Así ha sido desde la historia humana y sus inicios, y así será mientras haya vida sobre la tierra. Hay gente que se complace con hacer daño y que no tiene ningún tipo de reprensión para darle soltura a los instintos que provocan la maldad. Y digo todo esto a propósito de algo que en estos días estuvo muy en boga en las redes y el fin de semana fue motivo incluso de menciones de nombres y de figuras a propósito de un comentario que yo hacía con respecto a 3 personajes que van a ser extraditados a los Estados Unidos y que uno de ellos, creo que ya extraditaron el primero de forma muy silenciosa y a voluntad propia, y que faltan 2 personas más del mundo empresarial, pero de una tipología totalmente distinta a los empresarios tradicionales. Y mi descripción fue la siguiente. Un pez gordo, según una fuente. Un pez gordo porque el mundo donde se mueve genera y moviliza mucho dinero. Una acusación de crimen organizado y conspiración. Y yo añadía, de bajo perfil, un empresario no tradicional, repito, no tradicional, y sin vínculos públicos con la política. Cuando yo digo eso y señalo y matizo en esas 3 características, estoy diciendo que no se trata de nadie ni reconocido, que no es tradicional de la tradición o de los apellidos que se conocen de empresarios famosos del Cibao y que no tiene vida pública ni política, sino que es una persona de bajo perfil. Algunas personas me preguntaron, incluyendo un periodista de la empresa que es dueña el ingeniero Estrella, y me preguntó directamente, ¿se trata de fulano de tal? Y dije, jamás, porque ni su nombre ni su apellido pasó por mi mente, nunca, porque las características de las personas mencionadas no tienen que ver absolutamente nada con los perfiles de los empresarios reconocidos y de nombre y de marcas. Pero como la maldad se entrecruza y se despliega en la vida sin límite a veces, hay gente que quiso tomar el nombre del ingeniero Estrella para decir que era él. Hicieron notas, escribieron en redes sociales y se hicieron dueños de la información para atribuir a ese apellido y a ese nombre que se trataba de él, cuando todo lo descrito era absolutamente diferente. No guardaba ninguna relación, ni tenía ningún vínculo con ese apellido y ese nombre. ¿Por qué hicieron eso? Se pregunta uno. ¿Por qué un ser humano puede agarrar el nombre, la honra de una persona y alegremente hacer y destripar contra un apellido, contra una marca?
¿Por qué pueden hacerlo de manera así, ligera, alegre, como si no pasara nada, como tomarse un vaso de agua? No lo sé. Pero estoy hablando hoy de esto porque muchas veces la gente que tiene esa condición puede pensar que es algo normal, que es algo que puede darse en términos de normalidad y no movérsele una célula, una hebra del cabello. No, señores. Yo cuando hago opinión, cuido mucho la dignidad de la gente. A veces uno sabe cosas y no la dice incluso. Porque esa gente tiene familia, tiene nombre, tiene honra, tiene dignidad. Yo no uso ese tipo de opinión. No hago opinión de esa categoría. Y no la hago porque no me sienta, porque mi alma no está diseñada para ese tipo de cosas. Porque no haría daño gratuitamente a nadie. Porque si fuera a decir algo, señalara directamente, no dijera características como la señalada. Es una condición humana, es con lo que hay que lidiar. Las redes están llenas de personas que utilizan ese estilo y esa forma. A mí no me cabe ni no me va eso. Incluso yo voy más lejos. No tengo relaciones ni vínculos amistosos con el ingeniero Estrella, pero de las pocas veces que lo he visto, lo que ha hecho es distinguirme con un buen trato. No había que mencionarlo, no había que traer su nombre, no había que señalar ningún apellido, porque no se mencionó nadie, ni siquiera aproximadamente o cercanamente a ese nombre y a ese apellido o marca. Fue una maldad. Propiamente fue una maldad. Una maldad gratuita, sin razón. Yo considero finalmente que además de eso, como las redes tienen tanta libertad y tanta soltura, seguirán ocurriendo elementos y situaciones como esta. Pero uno debe de vacunarse. Miren, y lo voy a decir de una manera que puede concebirse como más allá de lo admisible. Yo puedo jurarle a ustedes, a la gente que nos escucha y que nos ve, que cuando yo hice ese comentario, yo puedo jurarle por mi familia santa, que yo no pensé nunca en ese nombre y ese apellido, ni en ningún otro parecido, porque no guarda vínculo ni relación, porque nadie me ha dado esa información. Y si lo hubiese tenido, no lo digo, porque yo trabajé incluso en esa empresa. Casi, yo repito con mucha frecuencia que todo aquel que vive en el lodo quiere tener vecinos. Yo no soy así. Yo no lo haría. Y no lo hago, no es por miedo, no es por temor, es porque el diseño humano que yo tengo no está hecho para esas cosas. Lamento que haya ocurrido. Siento pena por la gente que ha sido triturada por algunas personas. Lamento mucho que se haya montado sobre algo que yo dije, aunque no guardaba relación. Y les repito a la gente, nunca ustedes esperarán de mí un comentario, un análisis o una reacción de tratante de la dignidad de nadie. Aunque sea duro, aunque a veces haga denuncias fuertes, jamás me entro en el íntimo círculo de la dignidad de la persona. Nunca lo he hecho. Y así terminaré mis días. Porque reitero, mi corazón y mi cerebro no están diseñados para ese tipo de maldad. Humberto.